Las sendas antiguas, parte 7. Jeremías 6:16. Así ha dicho el Señor: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Está bien, no quieren andar por el camino, pues entonces voy a poner sobre vosotros atalayas que dijeran: estad atentos al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no, Señor, tampoco, no lo vamos a estar. Así como estamos, estamos bien. La novia, que es la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes son los invitados? Que es el pueblo de Dios que va a ir a la cena de bodas del Cordero. Y aquí está la cita que nos muestra con claridad en la gran controversia, la página 385, el párrafo 3. Las bodas representan la recepción por Cristo de su reino. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital y representante del reino, es llamada la esposa, la mujer del Cordero. Claramente, pues, la esposa representa la ciudad santa. Y las vírgenes que salen al encuentro del esposo son un símbolo de la iglesia. En el Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios es invitado a la cena de bodas, Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, no pueden ser representados también como la novia. Cristo, según lo declarado por el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo dominio, gloria y un reino, y recibirá la nueva Jerusalén, que es la capital de su reino, preparada como una novia adornada para su esposo. Así que, mis apreciados hermanos, aquí no tenemos nada que pelear. ¿Por qué? Porque la misma escritura y los testimonios nos corroboran que quien es la novia, la esposa del Cordero, es la nueva Jerusalén. El pueblo de Dios son los invitados, no son la novia del Cordero. Así que si ustedes escuchan en canciones ese tema de que es que el Señor Jesús ya viene para celebrar sus bodas con su pueblo, eso no es verdad, no es bíblico. No se dejen convencer, porque las bodas del Cordero fueron en 1844. Estamos esperando la entrada a la cena de bodas del Cordero. Dentro de esa parábola encontrábamos tres eventos importantes. Uno, que es la venida del esposo. Dos, que son las bodas. Y tres, que es la cena de las bodas. Entonces, la venida del esposo es antes de las bodas. ¿Cuándo se va a dar? Antes de las bodas. ¿Qué significa o qué representa? Es el inicio del juicio investigador. ¿Y dónde se va a realizar? En el cielo. Las bodas. Entonces, ¿cuándo se dan las bodas? Son antes de la cena de las bodas del Cordero. O sea, en 1844 se dieron las bodas del Señor Jesús. ¿Qué representan las bodas? La recepción de Cristo de su reino, por Cristo de su reino, cuando recibe el reino de parte del Padre, allá en Daniel capítulo 7, donde muestra que el Hijo del Hombre venía en una nube hacia el anciano de días y le fue dado gloria y honra y reino. Ahí recibe la Nueva Jerusalén como capital de su reino y se casa. Esa es las bodas del Cordero. ¿Dónde se realizó eso? En el cielo. La cena de bodas, ¿cuándo se debe realizar? Se inicia con la segunda venida del Señor. La segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, después de haber recibido el reino, regresa a él. ¿Qué representan? Representan el encuentro personal. El rey y su pueblo se unen. ¿Y dónde se va a realizar la cena de bodas del Cordero? En el cielo. Esto lo vimos muy detalladamente para aquellos que no alcanzaron a estar en el tema pasado. Lo vimos, dedicamos bastante tiempo para que la parábola de las 10 vírgenes quedara aclarada y entendiéramos realmente el sentido correcto de esa parábola. Así que vamos a continuar. Recordemos que quedamos en 10 puntos del verdadero clamor de medianoche. Solo alcanzamos a ver el primer punto, que fueron los 6.000 años. Ya ustedes saben que no estamos en el año 2024, sino según el calendario que vimos y la cronología bíblica, estamos en el año 6180 de la edad del mundo. Básicamente es lo que entendimos. El segundo punto que alcanzamos a ver fue repasar la profecía de los 2520 años, los 7 tiempos de Levíticos 26 o la profecía de la dispersión y el recogimiento que habla Daniel 9. El tercer punto, repasamos la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Esos tres puntos los alcanzamos a ver, los repasamos y los estudiamos, pero estudiamos un cuarto punto que fue las 70 semanas de Daniel 9:25 al 27. Ya encontramos entonces que las 70 semanas se inician desde el decreto, como dice Daniel 9:25,
Dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. El ángel le dice en el versículo siguiente, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta la manifestación del Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas, 483 años. Esos 483 años dan del año 457 antes de Cristo hasta el año 27 después de Cristo. En el año 27 después de Cristo hemos creído que Jesús se bautizó. Sí, él se bautizó en el año 27, pero no terminaron las 69 semanas con el bautismo de Jesús. Terminaron con la manifestación de Jesús y eso lo vamos a aclarar ahora en el otro punto que vamos a ver. El punto quinto no lo alcanzamos a ver, lo vamos a ver hoy. El año de la crucifixión siendo el año 31. Eso tenemos que saberlo claramente y por qué se llegó a esa conclusión. Ahí lo tenemos. El sexto punto que vamos a ver hoy con la ayuda de nuestro Dios es que fue en viernes el día en que Cristo murió ese año. Tiene que saberse porque es importante. El punto 7 es saber que el calendario judío caraíta es el calendario correcto. El punto 8 es que la entrega de la ley en el monte Sinaí estaba siendo un tipo del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Eso lo vamos a ver también, que es importantísimo que lo sepamos. El punto 9 es que la venida de Cristo inicia el jubileo milenario y luego la fiesta de los tabernáculos prefigura la cena de bodas del Cordero. Esto es importantísimo también aprenderlo. Y el punto 10, que el periodo de los 1000 años de Apocalipsis 20 después de la venida de Cristo es un sabbat milenario de descanso. También tenemos que entenderlo. Hoy, por la gracia y la misericordia del Señor, vamos a ver desde el punto 5 hasta el punto 10. Así que vamos a estar muy concentraditos porque son datos importantísimos. Algunos datos para ustedes serán nuevos, otros ya lo sabrán, otros los estarán recordando, otros no lo sabían. Bueno, no sé, pero vamos a estar muy concentrados porque esto es importante como todo lo que hemos estado estudiando. Quizás será la primera vez para muchos que van a escuchar lo que van a escuchar hoy. Empecemos con la manifestación del Mesías. Muchos de nosotros hemos pensado y se nos ha enseñado que las 69 semanas terminaron con el bautismo de Jesús. Pero la palabra de Dios indica otra cosa. Las 69 semanas iniciaron con la manifestación del Mesías. ¿Y qué es la manifestación del Mesías? Presten mucha atención a las evidencias que hay en las Sagradas Escrituras referente a este tema de la manifestación del Mesías. Juan 1, 24 al 27 nos dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron a Juan, le están preguntando, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿A quién se está refiriendo Juan aquí con que no lo conocen a ellos? Lógicamente y por descarte podríamos decir, se está refiriendo a Jesús como Mesías. Pero noten que los fariseos van y le preguntan, o el pueblo va y le pregunta a Juan, ¿quién eres tú? ¿Usted es el Mesías? En los versículos 23 y 22 se encuentra. Él le dice, no, yo no soy el Mesías, yo soy una voz del que clama en el desierto. No, no soy ni Elías el profeta, ni soy el Cristo, porque le preguntaron directamente. Entonces Juan les dice que en medio de ellos está uno a quien no conocen. O sea que cuando Jesús fue bautizado, ellos no sabían que era el Mesías. El único que sabía que era el Mesías era Juan. Del resto, el pueblo no lo sabía. Y ahorita vamos a ver las evidencias. Este dice que viene después de mí, el que es antes de mí, o sea, estaba en la eternidad, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan sabía quién era, pero el pueblo no lo sabía, por eso le estaban preguntando quién era. Entonces, después del bautismo de Cristo, los judíos no lo conocían como el Mesías. Miren lo que dice Juan 1:31 al 34. Y yo no le conocía, ni aun Juan lo conocía. Antes de llegar al bautismo, Juan no lo conocía. Mas para que fuese manifestado, noten, a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él
y yo no le conocía. ¿Notan ustedes? Juan no le conocía ni siquiera antes del bautismo. No sabía quién era el Mesías. Lo conoció porque tuvo una vislumbre o una señal de que el Espíritu iba a descender sobre él y eso fue lo que le permitió a él saber quién era el Mesías. Pero esa visión o esa señal solo le fue dada a Juan. Porque dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Cuando Juan lo vio, descendió el Espíritu Santo sobre él y le mostró, este es el Mesías a quien debes bautizar, en otras palabras. Por eso cuando Juan ve que Jesús se le acerca y Jesús le dice que lo bautice, Juan le dice, no, tú vienes a mí, si antes yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor con autoridad le dice, deja que así sea porque debe acontecer de esta manera. Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús no necesitaba el bautismo. Lo hizo para cumplir toda la ley y los profetas. Lo hizo porque muchos de los que creyeran en él no iban a ser bautizados o no podían, no alcanzaban a ser bautizados y el bautismo de él los iba a cubrir. Eso es un paréntesis que hago ahí. Entonces Juan le vio, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces noten algo. No hay ninguna prueba de que nadie, excepto Juan, viera descender al Espíritu Santo antes de que fuera bautizado. Esta prueba mesiánica no le fue dada a nadie más que a Juan, a menos que le fuera dada a otros por él mismo. Y él sí dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero todavía cuando él lo muestra así, ni siquiera había la manifestación del Mesías. El testimonio de Juan, dice la escritura, no era suficiente para establecer plenamente a Jesús como Mesías. ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Por qué el testimonio de Juan no era suficiente para establecer a Jesús como Mesías? Miren lo que dice aquí Juan 5, 33 al 34. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Él dio testimonio de la verdad. ¿Quién? Juan. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Entonces, ¿cómo debía ser establecido plenamente Jesús como Mesías? Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Con el testimonio de Juan, Jesús no iba a ser establecido como Mesías o manifestado como Mesías, entonces, ¿qué lo iba a manifestar? Mire lo que las Sagradas Escrituras nos dicen en el versículo que continúan, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, y lo dice claramente, ¿no? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿qué era lo que iba a establecer a Jesús como Mesías realmente ante el pueblo? Eran las obras que el Padre le dio que hiciera. ¿Y cuáles obras hacía Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús llegó haciendo? Milagros, sanaciones, la obra médico misionera, en otras palabras. Entonces las obras que el Padre le dio que le hicieran eran lo que debían establecerlo como Mesías. No era el bautismo, ni la manifestación del Espíritu Santo en el bautismo. Eran las obras que él iba a hacer. Y noten ustedes lo siguiente. Vean lo que dice, ahorita más adelante lo vamos a ver. Los milagros de Cristo demostraban que él era el Mesías. Jesús era el Mesías no por lo que Juan había dicho, sino por los milagros que Dios, las obras que Dios el Padre le había dicho que hicieran. Incluso Jesús dijo que ni siquiera su propio testimonio sin esos milagros era suficiente para establecer el punto. Mire lo que dice aquí en Juan 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ni siquiera el testimonio de él, que era lo que tenía que ver el pueblo, precisamente lo que había dicho el profeta Isaías años atrás, cuando él dijo que venía a liberar a los cojos, a los presos, apertura de la cárcel, a liberar a todos de la opresión. Eso lo podía hacer mediante sus obras o sus milagros. Milagros de Cristo realizados públicamente no comenzaron hasta después de que Juan fue puesto en prisión. O sea, no fue en el momento del bautismo, sino después de que Juan fue puesto en qué? En prisión.
Esto es importantísimo para poder entender por qué nuestros pioneros llegaron al 22 de octubre de 1844, mis hermanos. Quizás ahorita, de pronto ustedes no habían escuchado esto, no lo habían escuchado, pero Dios nos está mostrando esto para que podamos nosotros ver la maravilla y la perfección de Dios en sus profecías. Miremos lo que dice aquí Mateo 11, 2 al 5. Recuerde que los milagros de Cristo fueron realizados públicamente después de que Juan fue echado a la cárcel. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, ¿dónde estaba Juan cuando escuchó los hechos de Cristo? En la cárcel, ¿notan? Le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Notan que Juan todavía dudaba porque no había sido establecido como Mesías Jesús, a pesar de la evidencia que él personalmente había recibido del Espíritu Santo, seguía pensando, es que yo no lo he visto hacer lo que dice las Escrituras que debía hacer. Entonces Jesús no le dijo, mire que esto no, sabía el Señor Jesús qué era lo que iba a establecer y cuál era la señal de que era el Mesías, príncipe, como dice Daniel 9, 25 y 26, desde la orden de la salida para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, mire lo que dice este texto, Mateo 11, 2 al 5. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué fue lo que le mandó a decir Jesús a Juan? Mire mis obras. Recuerde que la profecía me establece a mí haciendo las obras de mi Padre. ¿Y qué le está describiendo él ahí? Los cojos andan, los ciegos ven. ¿Qué es eso? ¿No es sanación? ¿No es obra médico misionera? Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y termina él diciendo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11, 2 al 5 nos está diciendo que cuando Juan estuvo en la cárcel, oyó de las obras y de los hechos de Cristo y mandó a preguntar, ¿ahora sí es usted el Mesías? Entonces el Señor le contesta con la respuesta certera. Mire las obras de mi Padre que las estoy haciendo y sea bienaventurado para que no encuentre tropiezo en mí. O sea, no dude de mi ministerio, de lo que yo estoy haciendo. Qué bendición, mis hermanos, tuvieron estos discípulos porque vieron el establecimiento del Mesías. Y esto fue poco después de que Juan fue echado a la cárcel, no fue en el momento del bautismo. Por lo tanto, tenemos que recapitular la interpretación de las 70 semanas y cuando lleguemos al año 27, no digamos que fue el ungimiento de Jesús, ni que fue tampoco el bautismo de Jesús, como lo decíamos antes y nos enseñaron muchos anteriormente, sino que fue la manifestación del Mesías. Empezó su ministerio mediante las obras del Padre haciendo milagros. Los milagros de Cristo manifestaron el poder de nuestro Dios. Leamos Lucas 7, 20 al 23. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esto me recuerda a una cita de Mateo 10:8, donde el Señor nos dice, id, sanad, limpiad leprosos, resucitad muertos, dad de gracia porque habéis recibido de gracia. Esa es la verdadera comisión evangélica de la que muchos teólogos hablan hoy, pero que no saben realmente, sino que es solamente dar estudios bíblicos, ¿no? La orden de Dios es completa. Si a Él lo establecieron como el Mesías, a nosotros nos van a establecer como hijos o seguidores del verdadero Mesías. La profecía de Daniel 9:25 acerca de las 69 semanas estaba dirigida a toda la nación judía y fueron condenados porque no la entendieron. Mire lo que les dijo Jesús,
Lucas 19, 43 al 44. Ellos debían saber con todas estas manifestaciones exactamente cuándo terminaban las 69 semanas y cuándo terminaba la última semana de las 70, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué fue lo que no conocieron ellos? El tiempo. Cuando el Mesías iba a manifestarse, estaba claro en las profecías. Se había dicho desde más de 500 años antes que el Mesías iba a aparecer al final de las 69 semanas. Y a la mitad de la semana, de la última semana, iba a ser cesar el sacrificio y la ofrenda. Ellos conocían esas profecías, pero en Jesús no lo vieron. ¿Por qué? Por incredulidad. La profecía era clara y deberían haberla escuchado y entendido. Les dijo claramente cuándo terminaba el periodo, porque miren cómo él salió predicando. Después que Juan fue encarcelado, notan ustedes en Marcos 1, 14 al 15, dice claramente, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál tiempo se cumplió? ¿De qué tiempo estaba hablando? Los judíos sabían cuál tiempo era el que se refería, que era la profecía de las 70 semanas. Las 69 semanas, la semana número 69, se había cumplido y Jesús empezó entonces a predicar el reino de Dios que se había acercado. Tal cual lo dijo la profecía, asimismo se había visto en la vida de Jesús. Entonces, esto nos muestra que después que Juan fue encarcelado es cuando Jesús inicia la manifestación de su ministerio. Entonces, la semana 69 se da y se termina después que Juan fue encarcelado. Fueron unos meses después o unos días después de que sucedió la manifestación del Espíritu Santo en Jesús, en la multitud. No todos dieron esa señal. Las 69 semanas terminaron y entonces la semana número 70 comenzó poco después del encarcelamiento de Juan. Recuerdan ustedes que la semana número 70 iba a iniciar el ministerio de Jesús 3 años y medio y los otros 3 años y medio lo continuarían los apóstoles. La última semana. Comienzo del ministerio de Juan para poder entender más o menos en qué fecha fue que Juan fue encarcelado, en qué fecha estaba y cómo podemos establecer entonces el año 31 como el año en que Jesús fue crucificado. Lucas 3, 1 al 3 nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto, y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿En el año qué? 15 del imperio de Tiberio César. La administración de Tiberio César comenzó en agosto del año 12 después de Cristo. ¿En agosto de qué año? Del año 12 después de Cristo. Agosto del año 12. Repito, agosto del año 12. Las Sagradas Escrituras nos dicen que en el 15, o sea, en el año número 15 de este Tiberio César, es que empezó a predicar Juan el Bautista. Entonces, si le sumamos 14 años, se extienden hasta agosto del año 26, ¿verdad? 14 años, pero fue el año 15. Y para que fuera el año 15, sencillamente tenía que ser ya el 1 de septiembre. Ya era el año, empezó el año 15, para que me entiendan. Entonces, si le sumamos 14 años, llegamos hasta el año 26 después de Cristo. El ministerio de Juan comenzó en la última parte del año 26 después de Cristo, o sea, entre agosto y los últimos meses de ese año. En el año 26 empieza
finales de ese año empieza el ministerio de Juan el Bautista, tengámoslo muy en cuenta. Después que Juan había bautizado por un tiempo, Jesús fue bautizado. Miren lo que dice la escritura. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, notan que ya Juan estaba bautizando. Entonces ahí fue cuando viene Jesús y orando el cielo se abrió. También Jesús fue bautizado, pero no fue el primero que Juan bautizó. Ya tenía a muchos antes que había bautizado Juan el Bautista. Entonces, vamos entendiendo, en ese momento Jesús tenía poco más de 30 años de edad cuando fue bautizado. Tenía un poquito más de 30 años de edad. Mire lo que dice Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, como de 30 años. Hijos hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, el marido de María. Entonces Jesús tenía un poco más de 30 años de edad. Esos son apenas unos mesecitos. Había cumplido los 30 años y fue y se bautizó y tenía un poquito más de 30 años. Entonces Jesús comenzó a predicar el evangelio en Galilea en otoño del año 27 después de Cristo. O sea que la manifestación de Jesús, el inicio de su ministerio como Mesías, se dio en el otoño del año 27 después de Cristo. Es importante tenerlo en cuenta. Miremos entonces las 69 semanas en el cronograma. 457 antes de Cristo se da el decreto de la restauración. Decía que 483 años después, o sea, 69 semanas después, entonces, ¿qué iba a pasar? Se iba a ver la manifestación del Mesías, pero que ese Mesías iba a trabajar después por una semana, por mitad de la semana, ¿sí? Entonces, Jesús empieza su ministerio en el otoño del año 27. O sea que la manifestación del Mesías no fue en su bautismo, fue cuando inicia en el otoño su ministerio como tal. Las cuentas son claras y perfectas. No podemos quitarle ni añadirle a esto. Si decimos que fue en el bautismo, le corremos unos meses atrás o un mes atrás y ya no está bien la cuenta y se va a perder. Pero Dios es perfecto en su tiempo y por eso es importantísimo que entendamos que la finalización de la semana número 69 se dio con la manifestación del Mesías, o sea, cuando empieza a predicar que el tiempo se ha cumplido, no cuando fue bautizado. 3 años y medio de la primera mitad de la semana. A la mitad de la semana, dice la profecía, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, Jesús iba a morir. 3 años y medio, empezándolo desde, pongámosle, mediados de septiembre, septiembre y octubre. Si usted suma del 27, septiembre y octubre, 3 años y medio, va a llegar al año, a mediados del año 31, no en otro año. Va a dar exactamente eso. Si usted empieza a contar el año 27 desde enero, no le va a llegar al año 31. Básicamente tendremos que correrlo. La otra mitad de la semana, eso se dio, la muerte de Jesús fue en la primavera, entre marzo y abril del año 31. Ahorita vamos a entender lo de los meses así. La otra mitad de la semana, los apóstoles debían confirmar el pacto con muchos. Tal como lo hizo Jesús con su vida, los apóstoles tenían que confirmarlo con la resurrección de Jesús, porque fueron testigos de esa resurrección. Eso se dio en el año 34. Entonces, terminaba la semana número 70 en otoño, entre septiembre y octubre del año 34. 3 años y medio después del año 31, contándolo entre marzo y abril, nos llega a septiembre y octubre del año 34. Hasta aquí se terminaban las 70 semanas. Entonces, para resaltar aquí que la manifestación del Mesías fue después de que Juan estuvo en la cárcel, no fue en su bautismo y que nos da exactamente en marzo y abril del año 31, que fue el año en que Cristo fue crucificado, entre marzo y abril del año 31. Ahora entienden ustedes por qué el mundo trata de imitar esa fecha entre marzo y abril de nuestro calendario.
Es porque es exactamente entre marzo y abril que Cristo murió. Y la semana 70 termina entonces en el año 34, entre septiembre y octubre, con la persecución y la expulsión de los cristianos de Jerusalén. Arrecia la persecución con la muerte de Esteban. Y los cristianos tienen que salir a predicar el evangelio a otros lados porque el pueblo de Israel ha rechazado la verdad del Mesías príncipe. Ahora vamos a ver el otro punto. El otro punto nos está mostrando acerca del día en que Cristo murió. ¿Por qué tenemos que darle importancia a esto? Es importantísimo porque todos los tipos de las fiestas antiguas estaban prefigurando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debía ser el Mesías como lo había prefigurado todo el sistema del santuario. No se debía perder nada de ahí. Entonces, miremos el primer mes del año 31 después de Cristo según el calendario caraíta. Ahorita vamos a saber quiénes son los caraítas y qué es lo que dicen ellos. Es importante traerlo a colación. Miremoslo acá. El primer mes del año empezaba el primero de Nisan, que era un sábado, pero aquí lo cogemos desde el 2 de Nisan para que nos den los 30 días de ese año completos como deben ser. El 15 de marzo caía el 2 de Nisan. El 15 de marzo y los meses que están ahí son la comparación de los días de nuestro calendario, que no es nuestro, sino es de los católicos. Ese es un calendario que nosotros estamos usando. Entonces, para que entendamos, el domingo 2 de Nisan era un día 15 de marzo del año 31 en nuestro calendario. Si seguimos así, ustedes pueden darse cuenta ahí hasta qué día es. La Pascua se celebraba el 14 de Nisan. Nisan es el primer día del año bíblico. El 14 se debía el primer mes del año bíblico. El 14 se debía sacrificar la Pascua y guardarla para el otro día que era la Pascua, o sea, el sábado, realmente era la Pascua que se debía dar. Jesús debía morir un viernes porque al sábado siguiente era Pascua y ellos tenían que prepararse para la Pascua porque cuando la Pascua caía en sábado semanal se le llamaba un sábado especial, era mucho más grande. Mire lo que dice aquí Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. O sea, entre las dos tardes significaba que era por la tarde, a las 3 de la tarde básicamente. Ese día era la preparación de la Pascua, pero ya estaba oscureciendo y se iba a iniciar realmente el sábado, con el sábado, a la puesta del sol. Éxodo 12:6 nos dice, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esto se cumplió muy bien en Jesús. Entre las dos tardes debía sacrificarse esto. ¿Y qué significa eso? Miremos que el cordero se sacrificaba al atardecer, pero un judío, José Frey, escribió, él se convirtió al cristianismo acerca de entre las dos tardes, qué significaba para ellos. Entonces, especialmente dice que la tarde o noche del día era dividida por ellos en dos partes, la tarde menor o anterior y la tarde mayor o posterior. El punto de separación entre las dos tardes eran las 3 de la tarde, o sea, la novena hora del día. Eso es lo que ellos le llamaban la hora novena. Por eso era que ellos dividían el día de esa manera. Mire lo que dice aquí Marcos 15:33 al 37. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora novena. O sea que desde mediodía, que era la hora sexta, hasta la hora novena, 3 horas después, hubo tinieblas en toda la tierra. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
Entonces, este texto nos muestra la hora en que Cristo murió. Entre las dos tardes, o sea, a la hora novena, a las 3 de la tarde falleció Jesús. Exactamente como se había prefigurado en la fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual. Por eso cuando Juan vio a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo habla de que Cristo es nuestro Cordero de la Pascua, es nuestra Pascua. O sea, él murió a la hora precisa, a las 3 de la tarde, y eso no podía suceder así tan fácil. ¿Por qué? Porque los otros ladrones que fueron crucificados con él, les tocó quebrarle los pies porque su agonía demoraba hasta el otro día todavía. Y así un relato de Josefo, un historiador antiguo, eh, él dice que el ladrón que murió con Jesús, que fue crucificado con Jesús y se arrepintió, murió hasta el mediodía del sábado siguiente, después que lo bajaron de la cruz. O sea que duró agonizando todo eso. Cuando el Señor dice, consumado es, Señor, en tus manos entrego mi espíritu, es porque era la hora precisa y él sabía que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora vamos entendiendo a qué se refería el Señor Jesús con eso, ¿no? No es como lo estamos nosotros poniendo de una manera equivocada en algunos contextos diferentes, sino que se estaba refiriendo a la ley que prefiguraba al Mesías, que con él ni siquiera una jota ni una tilde se iba a pasar antes de que se cumpliera. Todo debía cumplirse al pie de la letra. Y el tiempo en la ley es importantísimo para el Señor. Así que se cumplió aquí. El viernes a las 3 de la tarde, entre las dos tardes, Cristo da su vida, es sacrificado. A esa misma hora se estaba sacrificando el Cordero Pascual en el templo, pero ese Cordero escapó según el deseado de todas las gentes. Extrañamente escapó de las manos del sacerdote que lo iba a sacrificar, porque el último Cordero, el Cordero número ¿qué? 2520, había sido sacrificado y ya no necesitaban más animalitos para prefigurar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 19:31 nos dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, notan, o sea, un día antes del día de reposo, o sea, ¿era qué? Viernes, como lo conocemos hoy, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Y qué pasó? Los soldados fueron y le quebraron las piernas a los dos ladrones y cuando llegaron a Jesús encontraron que extrañamente y se sorprendieron de que ya había muerto. Entonces el soldado, para asegurarse de que estaba muerto, lo atravesó por un costado, por el costado izquierdo, básicamente, alcanza a tocar su corazón y sale de allí agua y sangre. O sea, logró confirmar con esto de que Cristo ya estaba muerto, ya había muerto. Fisiológicamente eso sucede cuando se separa el plasma sanguíneo de los glóbulos rojos internamente, es cuando se ha entrado en una angustia severa. Y eso fue lo que Jesús tuvo cuando él le clama, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entró en su máximo punto de angustia, entregó su espíritu a Dios y él dijo, yo puedo poner mi vida y volverla a tomar. Él decidió en ese momento entregar su vida y entregar su espíritu a Dios el Padre y eso es lo que nosotros no entendemos, que alguien que es eterno haya podido morir. Pero para Satanás en ese momento fue una victoria. Él dice, ya lo tengo, ya es mío. Pero él no sabía que Jesús podía volver a tomar su vida y cumplió exactamente los preceptos de la ley que lo prefiguraban a él como el Mesías. Todos estos detalles son los que los judíos han querido ignorar, lo han querido ignorar y no lo van a entender porque rechazaron esa luz. La rechazaron de una manera voluntaria y aún sus descendientes. Algunos no la quieren entender. Tienen la maldición, no tendrán luz. Individualmente se pueden salvar, sí, pero no colectivamente.
No son el pueblo de Dios. Ahora, lo rechazaron y ya no volverán a ser más el pueblo de Dios. ¿Se repetirá eso? Continuemos entonces. Ya sabemos entonces que el viernes fue el día en que Cristo murió, que es importantísimo saberlo, a las 3 de la tarde, entre las dos tardes. Ahora miremos el calendario caraíta. Pero para mirar qué es el calendario caraíta, tenemos que aprender algo acerca de ellos. ¿Quiénes son? ¿Qué fueron? ¿Por qué nosotros los traemos a colación? De esa manera podemos entender algo más de su vida. Los caraítas surgieron en el siglo IX y se caracterizan por su interpretación literal y directa de las escrituras, sin recurrir a la tradición oral que es fundamental en el judaísmo rabínico. La palabra caraíta proviene del hebreo karaín, que significa lectores de las escrituras o uno perfecto en la ley. O sea que ellos eran directamente lectores de las escrituras. Se distinguen por su rechazo a la ley oral, o sea, al Talmud, y su adherencia exclusiva a la Tanat, o sea, la Biblia hebrea, como la única fuente de autoridad en la Halajá, que es la ley religiosa judía y la teología. No tienen más autoridad sino la Halajá. Es la única fuente de autoridad para ellos. Históricamente, los caraítas han mantenido sus propias prácticas y creencias distintivas basadas en el Antiguo Testamento. Ellos calculan su calendario en observaciones de la luna y en el estado de los cultivos de cebada y la interpretación estricta del sábado, el Shabbat, que incluye abstenerse de encender fuego o usar luz artificial durante este día. Qué interesante, ¿no, mis hermanos? Muy interesante entender eso. El sábado para ellos es algo importantísimo. El calendario también, porque de esa forma tienen las fechas reales y el inicio del año está marcado para ellos con la luna y el estado de los cultivos, especialmente el cultivo de cebada, de la cebada y el trigo. Los caraítas han tenido una presencia significativa en diversas regiones como Egipto, el Imperio Otomano y más recientemente en Israel. En la actualidad se estima que hay entre 30.000 y 50.000 caraítas en todo el mundo, con la mayor comunidad residiendo en la ciudad israelí de Asdod. Están residiendo ahí algunos de ellos en esa ciudad de Israel. Estos caraítas acusan a los rabinos israelitas de haberse apartado de la ley y haberse conformado a las costumbres de los paganos, y la acusación es justa, porque ellos, los rabinos, regulan su año por el equinoccio vernal a imitación de los romanos, y ellos les dicen que eso es pagano, eso no está en la ley de Moisés. Mientras que la ley no dice nada del equinoccio vernal, sino que exigía que el 16 del primer mes la ofrenda de las primicias de la cosecha de cebada. Entonces tenían la forma de calcular el calendario basado en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Mire cómo dice Levítico 23, 10 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla será el día siguiente al día de reposo. Deuteronomio 16:1 dice: guarda el mes de Abib y celebra la Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Abib, ahorita lo vamos a ver, significa maduración del grano, básicamente, y ese es el nombre del primer mes, pero también tiene otro nombre que le dieron ellos. Pero cuando se refiere a la Biblia, el comienzo de Abib se refiere al comienzo de la maduración de la cosecha de cebada. ¿Y eso por qué? Porque el Señor dio la luna y los ciclos de la tierra, las leyes naturales, el ciclo que tiene cada uno es perfecto, y el enemigo ha querido destruirlo y lo ha logrado en gran parte, y por eso hemos olvidado el sábado y hemos olvidado el ciclo de las cosechas.
Ni siquiera los hermanitos que hoy, muchos de ellos están en el campo, saben del ciclo de las cosechas, que les prefiguran realmente el tiempo en que se debe sembrar para que el tiempo de la cosecha pueda darse con abundancia, con bendición de Dios. Y son leyes de la naturaleza. Eso no es que nos las hayamos inventado o que Moisés las puso allá porque se le vino a la cabeza, no. Dios mismo las dio porque conoce esta tierra que la creó. Y cuando nosotros no conocemos estas leyes, andamos perdidos del tiempo. No sabemos cuándo sembrar una papa, no sabemos cuándo sembrar el arroz, no sabemos cuándo sembrar el trigo, no sabemos cuándo sembrar la cebada. Como nos diga el mundo es que lo tenemos que sembrar. Y estamos perdiendo bendición de Dios. Por eso, el enemigo es experto en crear confusión. Si nosotros supiésemos a profundidad estos principios elementales que para ellos debían ser observados personalmente en sus propios terrenos para poder saber cuándo iniciaba el año y cuándo terminaba, y para poder tener en cuenta las fiestas que Dios les había dicho que debían tener, no estaríamos tan lejos del reino de los cielos. Pero como nos hemos dejado guiar por las tradiciones humanas, hemos transgredido hasta eso, no sabemos en qué tiempo estamos. El Señor quiere que nos preparemos para en la crisis que se avecina, ni siquiera para su segunda venida, porque primero es la crisis. Y si no estoy preparado para la crisis, no puedo estar al frente cuando Cristo venga por segunda vez. Si estoy preparado para la crisis que se avecina, podré ser victorioso. Si no, nada. Los tiempos y las señales, Dios las dejó para nosotros y están aún en los ciclos de los cultivos de la tierra. El término Avid, como lo mencionábamos hace un rato, se refiere a la fase de maduración de la cebada, cuando los granos están en el estado adecuado para ser cosechados. Esta etapa marca el inicio del primer mes del calendario bíblico, conocido también como Nisan. O sea que Avid y Nisan es el mismo mes. Se marcaba el inicio del primer mes del año con esa señal. La cebada debía estar madura. Entonces yo podía sembrar la cebada a cualquier hora del año para que marcara la... No, habían ciertas reglas. ¿Cuánto tiempo necesita la cebada para cosecharse? ¿En qué tiempo y qué día específico debo sembrarla? Eso tienen los caraítas. Han rescatado eso y lo continúan rescatando. Con eso en mente, fue que nuestro hermano Samuel Snow fue a consultar el calendario caraíta y se dio cuenta de que estaban perdidos en la fecha, creyendo que el evento de los periodos proféticos iba a finalizar a finales de 1843, cuando finalizaría era en el 1844, exactamente el 22 de octubre de 1844. ¿Qué fundamentos tenían ellos para calcular el inicio del año? Miremoslo. La maduración de la cebada, o sea, Abit, maduración de la cebada. El mes de Abit significa espigas de cebada en maduración. Es el primer mes del año en el calendario bíblico. La cebada debe estar en el estado de Abit, lo cual indica que está lista para la cosecha y por lo tanto para la ofrenda de las primicias. ¿Cómo debía estar el grano? Maduro. ¿Cómo se deben consumir las frutas? Maduras, que es otro principio importante, ¿no? Está completamente desarrollado. Maduro debía estar el grano para poderse ofrecer como ofrenda de las primicias. Ahora, en Éxodo 9:31 menciona que la maduración de la cebada era así, dice, el lino y la cebada fueron destrozados porque la cebada ya estaba espigada, o sea, la palabra que se coloca como espigada ahí para traducirse a espigada es avid, o sea, espigas de cebada en maduración, y el lino ya estaba en caña. Eso es una frase que se usó en ese versículo. Ahí se está usando la palabra avid, o sea que la cebada en ese momento estaba ya en maduración. ¿Qué otro fundamento clave tienen los caraítas? La luna nueva. El inicio del mes se determinaba por la primera aparición de la luna nueva después de que la cebada alcanza el estado de avid. Vea qué interesante, qué sincronía tan perfecta, hermanos. No podían fallar. Si ellos no tenían los calendarios que hoy nos están enseñando que no son tan adecuados, ¿cómo podían ellos guiarse? Pues tenían la cebada, si la habían sembrado en el tiempo correcto,
y después de que la cebada madurara, a los poquitos días había una luna nueva. Ese era el inicio del año. Ahí empezaban a contar los 10 días que se debían contar para el inicio del año y se empezaba la Pascua. Qué interesante. Levíticos 23, 10 al 11 detalla la ofrenda de la gavilla de los primeros frutos. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Vea qué interesante. Ellos no tenían derecho a probar el grano hasta que no llevaran la primicia al Señor. Los primeros granos debían llevarse una gavilla al Señor para que fuera dada como primicias de su cosecha. Era primero Dios y después si ellos podían disponer del resto del cultivo. Entonces aquí se detalla cómo era que se debía dar la ofrenda de la gavilla y de ahí se empezaba entonces a contar el año nuevo. Otro fundamento clave que ellos tenían del método caraíta para calcular el inicio del año era la observación directa. Los caraítas practican la observación directa de la cebada y la luna nueva en Israel para determinar el inicio del año. Esta práctica todavía se mantiene fiel a las instrucciones bíblicas y se basa en la observación agrícola y astronómica local. En el sistema caraíta, el año no siempre empieza el mismo día del calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros. Y esto se debe a que el inicio del año caraíta depende de la observación directa tanto de la maduración de la cebada en estado de avid como de la luna nueva. En cambio, nosotros estamos en un sistema que usa es las vueltas del sol, pues digámoslo así, el sistema gregoriano. Y el que ellos estaban usando era el de la luna, las fases lunares. Cada mes tenía que darse, pero no se daba el mismo día que nuestro calendario como nosotros lo sabemos hacer. Eso es lo que nosotros sabemos del calendario, fin y principio, no más, pero para ellos no era así, es totalmente diferente. El mes comienza con la observación de la luna nueva. La fecha de la luna nueva varía cada año según los ciclos lunares, que no están perfectamente sincronizados con el calendario solar de 365 días del calendario que nosotros usamos. ¿Y por qué calendario gregoriano? Porque fue un papa Gregorio quien lo instauró. No que él se lo inventó, sino que lo aprobó. Esas eran las tres cosas que usaban los caraítas para saber cómo se iniciaba. Entonces, el calendario caraíta está basado en eso. Y vuelvo a mostrar aquí un ejemplo del calendario caraíta, que es el primer mes del año 31, según ellos, del año 31 en que Cristo murió. Entonces, el 11 de abril era 29 de Nisan y el 12 de abril de nuestro calendario era 30 de Nisan, el último día del mes, del primer mes de ese año. No coincide con nuestro calendario como lo estamos usando porque es totalmente diferente. Son 365 días de ese año. El calendario bíblico es de 360 días, perdón. Aquí nosotros podemos ver la gran diferencia que hay en ese calendario. Por eso vuelvo a insistir que en el calendario que usamos hoy, cuando se hace la semana popular, no cae todos los marzos, ni cae todos los abriles. Cae un año en marzo, otro año en abril. Un año en la segunda semana, tercera semana de marzo, otro año en la primera, segunda semana de abril, dependiendo, tratando de ubicar estas fechas de la muerte de nuestro Señor Jesús. Bien, hemos entendido hasta aquí, llevamos 2 o 3 puntos ya adelantados, que es el día viernes, el día en que murió Jesús, el año 31, el año en que Jesús murió, y ya vimos entonces lo del calendario caraíta, por qué razones están aquí. Ahora vamos a ver qué es lo que prefigura la aparición o la ascensión de Jesús del Señor en el monte Sinaí con los israelitas. Para ello vamos a ver los tipos que prefiguraban cada una de esas fiestas. Empecemos. Hebreos 10:1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
a ser perfectos a los que se acercan. Entonces, la ley era la sombra de los bienes venideros. Sencillamente estaba apuntando hacia allá, era el tipo de lo que iba a suceder en el futuro y que en Cristo se tenía que cumplir al pie de la letra aún el mismo tiempo que se prefiguraba ahí. Si era un viernes que Jesús debía morir como lo prefiguraban en la Pascua, el día antes de la Pascua, eso tenía que cumplirse. Si debía ser sacrificado o morir a las 3 de la tarde o a la hora novena entre las dos tardes, también debía cumplirse. Ahora, ¿qué es la ley? Es un sistema de figuras o tipos que señalaban a Cristo y a su reino. A eso se refería el apóstol cuando dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a él. Miremos Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, aquí nos confirma el apóstol Pablo que aquellos días de reposo, aquellas comidas, aquellas bebidas, aquellas fiestas de luna nueva o días de reposo, esos días de fiesta eran sencillamente sombra de lo que había de venir, pero realmente la realidad o a quien estaban señalando era Cristo. El cuerpo es de Cristo. Aquí no está hablando nada de abolición del día de reposo semanal. Hago este paréntesis para nuestros hermanos de otras denominaciones que creen que este es el texto reina que muestra que el sábado ya fue abolido. No es así. Se está refiriendo es a los sábados que estaban dentro de las fiestas señalados específicamente con tiempos específicos en el mes específico, no al sábado semanal. Porque esos sábados, esos días de reposo, días de fiesta, luna nueva, estaban prefigurando o estaban siendo la sombra, estaban apuntando hacia el cuerpo de Cristo, o sea, a Cristo en persona. Entonces, todo lo que contenía la ley debía ser cumplido por Cristo, porque si lo estaban señalando a Él, pues lógico que Él tenía que personificar esa ley. Y por eso Él lo dice en Mateo, yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas. ¿Ve? He venido a cumplirla, porque lo que yo vengo a hacer es a cumplirla, porque ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18 es la cita que les estaba mencionando ahí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Era tan estricto lo que debía hacer Jesús que él menciona que ni siquiera una tilde, que es lo mínimo que coloca uno en un escrito, iba a pasar de la ley sin cumplirse. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, comenzó el cumplimiento de los tipos de la ley. Empezó a cumplirlos. Como nuestro gran sumo sacerdote, hoy en día todavía los está cumpliendo. Y cuando venga por segunda vez, completará su cumplimiento. Entonces, el sistema de figuras, tipos, contenía la ley, debía ser cumplido por Cristo, y cuando Él murió, empezó a cumplirlos, está ahorita en el lugar santísimo cumpliéndolos, y cuando venga por segunda vez, completará su cumplimiento. O sea, no se ha terminado porque él lo había dicho, hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Ya pasó el cielo y la tierra? No. ¿Notan lo que nos estaba diciendo el Señor ahí claramente? Que eso él lo iba a cumplir hasta que el cielo y la tierra pasaran. Y si ustedes recuerdan una de las escenas que describe la sexta trompeta, nos muestra que el cielo se va a abrir como un pergamino. Entonces va a pasar ese cielo y también nos dice en Apocalipsis también, Apocalipsis 21, que aquí cielos nuevos y tierra nueva. O sea, cuando pase este cielo y esta tierra, entonces se habrá cumplido toda la ley, pero todavía no se ha cumplido. Todavía falta. Apenas empezó cuando Cristo murió en la cruz. Y eso es lo que vamos a revisar en este momento. Ni una jota ni una tilde pasaría de la ley
hasta que todo se haya cumplido. Hechos 17:26 nos está mostrando que Cristo hizo toda la tierra para que fuera habitada por los hombres y nos ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de nuestra habitación, por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué nos ha prefijado en orden? El orden de los tiempos. ¿Qué significa eso? Que el tiempo es una ley y que está organizada y que no puede uno nacer siendo viejo naturalmente, ¿verdad que no puede uno nacer de 50 años? No, hay un orden prefigurado que tiene que ser primero en la madre, ese niño tiene que ser dos células que se van dividiendo, se van transformando hasta que llegan a ser un bebé. Y cuando nace, a medida que el tiempo en su orden pasa, va creciendo y se va desarrollando. Hay un orden prefijado de los tiempos. Solo ahí nada más con ese ejemplo nos damos cuenta. Hay un orden prefijado en los tiempos del sol. Usted no puede esperar que el sol salga a mediodía o a medianoche, porque el sol tiene su tiempo específico para empezar a alumbrar, para ocultarse. ¿Y quién puede cambiar eso? ¿Quién ha prefijado eso? Nuestro Dios. La luna tiene un orden de los tiempos específico. La hemos perdido. Hemos perdido eso por estarle prestando atención a las tradiciones humanas. Ya no sabemos cuándo es realmente que inicia una luna nueva como Dios la estableció. El orden prefijado en los tiempos están las cosechas. Dios estableció las leyes naturales para que se cumplieran, pero el ser humano no ha querido entender eso y siembra a la hora que sea, en el tiempo que sea, repite el mismo cultivo sin importar cómo desgasta la tierra. Por eso el Señor había estipulado que 6 años trabajaran la tierra y el séptimo año la dejaran descansar. ¿Quién cumple eso? Eso tiene mucho que ver, mis hermanos, con el sábado. No lo hemos entendido así, pero eso tiene mucho que ver con el sábado, el conocer el orden prefijado por Dios del tiempo en las cosechas nos muestra a nosotros realmente el sábado. Tiene mucho que ver. Y ahorita, mis hermanos, hay leyes que están trabajando para romper ese orden prefijado. Lo están logrando y nadie ha dicho nada. Nos están quitando el sábado paulatinamente y no nos hemos dado cuenta. Más adelante profundizaremos sobre eso. Job 24:1 nos dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Para Dios no son ocultos los tiempos porque Él los estableció. O sea, Él es el Señor del tiempo. Y como Señor del tiempo es estricto en cumplirlo. Si hablamos fisiológicamente, el cuerpo tiene sus tiempos. Nosotros tenemos un ciclo circadiano que el diablo ha logrado destruir y volver nada. ¿A qué hora nos estamos acostando a dormir? ¿A qué hora desayunamos? ¿A qué horas almorzamos? ¿A qué hora cenamos? Aún, ¿a qué horas hacemos ejercicio si hacemos ejercicio? Las células nuestras tienen horas específicas para producir ciertas sustancias específicas, pero no saben la hora porque nosotros no estamos sincronizados con nuestro ciclo circadiano, el ciclo diario. Nuestras hormonas tienen que saber qué hora es para poder ser producidas. No es cualquier cosa, lo que Dios hizo fue algo sincronizado. Entonces, ¿quién prefijó el orden de los tiempos? Dios. Y cuando yo no estoy en sintonía o sincronizado con esos tiempos, estoy transgrediendo la ley de Dios. Claro, porque son leyes que Dios colocó. Y aquí lo vamos a ver, cómo el Señor Jesús fue estricto en el cumplimiento aún en el tiempo de esas leyes. Levíticos 23, 4 al 34 y 37 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová a las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea, no podían inventarse, no, un día después voy a hacerlo porque si no alcancé. ¿Cuánto se demora usted para librarse el día de preparación de sus quehaceres comunes y corrientes y empezar la recepción de sábado?
¿A qué horas terminas usted de hacer sus cosas? A nosotros los testimonios nos dicen que antes de la puesta del sol, mucho antes de la puesta del sol, nosotros debemos haber dejado las actividades comunes y corrientes. Aún los periódicos y las revistas de temas comunes y corrientes tienen que guardarse por allá. Pero ¿qué decimos? No, todavía no voy a esperar otro poquito. Y empezamos a hacer otras cosas y hasta el borde de la límite soltamos las cargas de los 6 días anteriores. Pero el Señor nos está diciendo que para Él el tiempo es estricto. Y por eso también menciona los testimonios que las extremidades del sábado se tienen que guardar estrictamente. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea, no cuando ustedes digan, yo ya las establecí. ¿Quién prefijó el orden de los tiempos? El mismo Señor. Estas son las fiestas solemnes de Jehová para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones. Y lo vuelve a repetir, cada cosa en qué? En su tiempo. No la vayan a alterar como yo la tengo. ¿Por qué cree que nos cambiaron el calendario, mis hermanos? ¿Por qué cree que estamos bajo un calendario católico? Porque el enemigo quiere entorpecernos, quiere confundirnos, quiere dejarnos por fuera. Y lo está logrando si nosotros no le prestamos atención a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Entonces, Cristo dijo, no fallaré en ningún punto. El menor punto no puede fallar ni en la sustancia ni en el tiempo. Ambos tenían que cumplir el tiempo prefijado y lo había prefijado nuestro mismo Dios. Entonces, nuestro Dios es un guardián exacto del tiempo. ¿Cuántas horas nos dio cada día? 24 horas. Y dice palabras de al gran maestro que el tiempo es el don del cual Dios va a exigir más estricta cuenta. Qué interesante, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo pasamos perdiendo por ahí haciendo cosas que no debemos hacer? Viendo cosas que no tienen interés. En otras palabras, perdiendo el tiempo. Y el tiempo no se recupera. Y Dios es el guardián exacto del tiempo. Nos lleva cuenta estricta de cuánto perdemos en cosas que no tienen importancia. Entonces, el tiempo es un punto importante en la ley del Señor, tanto naturalmente, tanto fisiológicamente como espiritualmente. El tiempo es un punto importante en la ley del Señor. El Señor dijo que la puesta del sol, el día de preparación, debe iniciarse el sábado y que a la puesta del sol del día siguiente debía terminar. ¿Por qué le queremos cambiar? ¿Por qué queremos hacer cosas que no son? ¿Por qué seguimos en las actividades después de que el sábado ha iniciado? En actividades comunes y corrientes. ¿Por qué somos tan tercos y no entendemos que Dios prefijó ese orden y no lo podemos cambiar a riesgo de perdernos? Porque estaríamos transgrediendo las leyes que Dios ha dejado en esta tierra y en el universo. El tipo y el antitipo deben coincidir exactamente en lo referente al tiempo. No puede perderse el uno del otro. Entonces, ¿quién es el antitipo de estas fiestas solemnes? Cristo. Cristo dijo, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. La ley contenía, recuerden, una sombra de las cosas buenas que iban a venir. Era lo que estaban mostrándole al pueblo de Israel esas fiestas. Entonces miremos algunos ejemplos. El tipo y el antitipo. El Cordero Pascual era un corderito, el tipo, y el antitipo, él es Jesús, el Cordero de Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo se sacrificaba? ¿Cuándo se sacrificaba? El Cordero Pascual se sacrificaba el día 14 del primer mes. O sea que en el calendario ellos tenían que saber realmente cuál era el día primero del primer mes. ¿Y cómo lo sabían ellos? Mediante la cebada y mediante la observación de la luna nueva. De ahí empezaban a contar 14 días sin perderse, porque el Señor les había dicho claramente, no se pueden perder. En el tiempo en que les dije, en ese tiempo lo deben hacer. Y contaban 14 días desde que daban esa señal ya, que miraban que las espigas estaban ya maduras, entonces contaban 14 días y sacrificaban el día 14 del primer mes el Cordero Pascual. Al otro día era la Pascua, tal cual sucedió.
en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ese era el cordero y se sacrificaba ahí. Mire lo que dice Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascuas de Jehová. ¿Sí ven? O sea, a las 3 de la tarde debían sacrificar el cordero para dejarlo listo para el otro día. El cordero era sacrificado al atardecer entre las 2 tardes. Lo dice otra vez Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Quién debía inmolar el cordero? Toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Y cuántos asistieron al sacrificio de Jesús esa tarde? ¿Fue solo Jesús con los fariseos y los romanos? Todo el pueblo estaba implicado ahí. ¿Se cumplió o no se cumplió? En el Cordero de Dios, esta fiesta, este tipo del Cordero Pascual, se cumplió, porque Cristo fue sacrificado el viernes 14 de Nisán, primer mes, y fue sacrificado entre las 2 tardes, a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Ya lo vimos, solamente estamos repasando para que notemos la perfección de lo que Cristo hizo. Dice Marcos 15, 34 y 37. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Mas dando una gran voz, Jesús expiró. ¿A qué horas? A la hora novena, o sea, entre las 2 tardes, 3 de la tarde. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Ningún punto de la ley falló aquí, exactamente como estaba predicho. Miremos entonces el tipo de las primicias de la cosecha y el antitipo que representan la resurrección de Cristo. Las primicias de la cosecha debían ofrecerse el día después de la Pascua. O sea, Cristo murió el viernes, que el día 14 de Nisan, el 15, sábado de Nisan, era la Pascua. Y al día siguiente, domingo, primer día de la semana, 16 de Nisan, debía ofrecerse las primicias de la cosecha. Era un sábado especial esa Pascua. Mire lo que dice aquí Levítico 23, 6 al 8. Y a los 15 días de este mes es fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Entonces las primicias de la cosecha se ofrecían el día siguiente del sábado, o sea, del día de reposo especial o del sábado como cayó en la época de Jesús. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Cuándo debía mecer la gavilla? El día siguiente del día de reposo. O sea, si era una Pascua común y corriente, llamémoslo así, podía caer el día de reposo festivo un miércoles o un jueves. Entonces, si era el jueves, el viernes se ofrecía, pero el día en que Cristo murió, el año en que Cristo murió, esa fue una Pascua especial en la cual la Pascua, el día 15 de Nisan, era sábado. Por lo tanto, era un sábado especial porque era el sábado semanal también. Cristo muere el viernes, está de reposo en sábado y al día siguiente era su resurrección, el domingo, el día siguiente. Entonces, esto era un tipo de la resurrección de Cristo. ¿Por qué razón? Ahorita lo vamos a ver. El día después del sábado rompió las cadenas de la tumba. No las rompió el sábado, sino un día después del sábado. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 20, entendiendo como estamos entendiendo la fiesta de la cosecha o las primicias de la cosecha. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. ¿Qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La fiesta de la cosecha o las primicias de la cosecha estaba prefigurando la resurrección de Cristo como primicia de la resurrección de todos los salvos cuando Él venga por segunda vez. ¿Cuánto hace que el Señor había dicho esto, hermanos?
¿Cuánto hace que el Señor nos estaba mostrando el anhelo que Él tiene de llevarnos a vivir eternamente en su reino? Es un anhelo, no es que Él lo pensó, es un anhelo. El sueño de Él es que usted y yo podamos estar allá con Él por la eternidad. Lo hizo desde antes de nosotros nacer, hermanos. Planeó todo esto desde antes de la fundación del mundo. Y sin embargo, seguimos de tercos e incrédulos, no le creemos a Él. Si avanzamos aquí, Cristo fue la muestra de la futura cosecha, los primeros frutos de los que durmieron. Cristo venció la muerte ese día para que no volviera a tener poder sobre nosotros cuando Él restaure las cosas y su reino. El tipo del Pentecostés. Y aquí vamos a ver entonces acerca de la aparición o el descenso del Señor en el monte Sinaí con su pueblo de Israel. Vamos a quedar también, si están siguiendo el tema como lo estamos siguiendo, y quedé sorprendido porque esto es muy importante entenderlo. Es tan perfecto como el que lo hizo, porque es la palabra de Dios y su palabra es perfecta y debía cumplirse tal cual Dios lo había hecho. El tipo del Pentecostés, ¿cuál era? La fiesta de las semanas. Se llamaba el Shavuot y cosecha del trigo se celebraba el 50º día, o sea, el día 15, pero esto ya es más adelante. ¿Qué señalaba o qué recordaba a los israelitas el Shavuot? Dice Éxodo 12, 17 al 18. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. ¿Qué recordaban? La liberación del pueblo de Israel de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. ¿Cuántos días era la fiesta de las semanas? 7 días. 7 días eran la fiesta de las semanas. Ahora miremos, la fiesta de las semanas era 50 días después del Éxodo. En ese día 50 se recibe la ley. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios contó exactamente 50 días y descendió en el monte Sinaí. Vamos a ver ese calendario ahorita. Éxodo 19, 17 al 18 nos dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Era algo pavoroso, algo terrible para ellos y pues si nosotros hubiésemos estado ahí también hubiese sido terrible. Este era el aniversario del descenso del Señor en el monte Sinaí al dar la ley. 50 días después de haber salido de Egipto, se dio el descenso del Señor a dar la ley en el monte Sinaí. El pueblo de Israel debía recordarlo, cada año debía recordarlo. Y por eso el Señor le puso fecha, prefijó los tiempos para esta fiesta, la fiesta de las semanas. Levítico 23, 15 al 16 nos dice cómo era. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, después del domingo en que Cristo resucitó, desde ese día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántas semanas? 7 semanas. 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis cuántos días. 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta era la fiesta de las semanas. Ahora, miremos el cronograma de salida de Israel de Egipto. Israel, según lo que dicen las escrituras, salió el 15 de Nisán. Fue la salida de Egipto, el primer día del primer mes del año. Dice Éxodo 12 al 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Esas fueron instrucciones que Dios le dio a Moisés saliendo del 15 de Nisán. Llegan ellos al desierto el 15 de Liar. Liar era el segundo mes del año israelita. Llegan al desierto de Sin y aquí lo dice Éxodo 16:1. Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin.
que está entre Elín y Sinaí a los 15 días del segundo mes. Si ellos salieron el 15 de Nisán, entonces el 15 de Liar era ¿cuánto tiempo? Al 15 de Liar ya era ¿qué? Un mes, pero estaban en el segundo mes porque salieron en el primero que era Nisán y llegaron el 15 de Liar, que era el segundo mes, al desierto del Sin. Por eso dice la escritura ahí que a los 15 días del segundo mes, después que salieron de Egipto, ahora, ¿qué más hubo en ese camino? El primero de Sivan llegan al monte Sinaí, o sea, 45 días después. Si ustedes suman de 15 a 15, hay 30. Y otros 15 días del mes de Liar nos dan 45. O sea que el primero de Sivan, que era el tercer mes del año, según lo que dice Éxodo 19:1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Cabe recordar aquí que la palabra en el mismo día, en el mes, en el idioma hebreo, significa el primer día, o sea, en el mismo día, o sea, primer día del mes, llegaron ellos al monte Sinaí, o sea, al desierto de Sinaí, y estaba allá el monte ya con nubes y relámpagos, como llegaron al monte Sinaí 45 días después de haber salido de Egipto. ¿Qué siguió relatando las Sagradas Escrituras? Vamos a sacarlo en lupa los días que siguen para mirar la cronología detallada del tercer mes de la salida de Egipto del pueblo de Israel. El primero de Sivan llegan, los israelitas llegan al desierto de Sinaí y acampan. Ya lo acabamos de leer. El segundo de Sivan dice, permanecen en el campamento, ahí organizándose. Dice Patriarcas y Profetas, página 303, párrafo 1. Poco después, dice, poco después del campamento en el Sinaí, Moisés fue llamado a la montaña para encontrarse con Dios. Eso fue el 2 de Sivan. El 3 de Sivan, o sea, el tercer mes, pasó algo más. Dios llama a Moisés y sube Moisés al monte Sinaí, recibe las instrucciones de Dios y es el primer día de preparación. Dios le dice a Moisés, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El 4 de Sivan, entonces ya sería el segundo día de preparación del pueblo. En Éxodo 19:10 lo dice. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy. O sea que cuando Moisés estaba en presencia de Dios, ese día se contaba como día de santificación, hoy y mañana. O sea, el 3, que fue el día en que Moisés sube y recibe las instrucciones de Dios, y el día 4 eran días de preparación, porque el día tercero el Señor iba a descender al monte y debían estar ya preparados y santificados para soportar la presencia. Y eso que ellos no fueron directamente, sino estaban de lejos. O sea que Dios desciende sobre el monte Sinaí el 5 de Sivan. Aconteció que al tercer día, este tercer día es desde el día en que Moisés subió por primera vez allá a mirar al Señor, a hablar con él. Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, al tercer día es cuando el Señor aparece. Dios desciende sobre el monte Sinaí en persona con una nube espesa para evitar destruir al pueblo de Israel. Esta es la cronología. ¿Y hay cuántos días de Sivan hay? Hay 5 días más 45 que llevaba el pueblo desde la salida hasta la llegada del monte. ¿Cuántos dan? 50 días. El 5 de Sivan, Dios desciende. Esto tiene que ser exactamente igual con el antitipo que está prefigurando la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés. O sea que el 5 de Sivan descendió Dios en el monte Sinaí, y el 5 de Sivan descendió el Espíritu Santo en los apóstoles el día del Pentecostés. 50 días hay desde las 15 de Nisan hasta el 5 de Sivan. 50 días, por eso se llama Pente, 50, Costés. Por eso se llama Pentecostés, porque está haciendo referencia a 50 días exactos. Debía cumplirse exactamente
Entonces miremos el Pentecostés, miremos el cronograma del Pentecostés, que es el que está prefigurando esta fiesta de las semanas. El 14 de Nisan, ¿dónde estaba Cristo? A partir de entre las 2 tardes, ¿estaba dónde? En la tumba. Había muerto a las 3 de la tarde, el viernes. El 15 de Nisan era la Pascua. Entonces miremos, de ahí hasta el 16 de Nisan, Él resucita. Recuerden que pasa viernes, sábado y domingo, al tercer día. ¿Sí notan? ¿Cuántos días de preparación el Señor les dio al pueblo de Israel? 2 días. Jesús estaba en la tumba el viernes y el sábado, 2 días. Y el tercer día resucita. También pasó eso en la época del pueblo de Israel. Fueron 2 días que Dios le dijo a Moisés que debían prepararse. Y el tercer día, ¿qué iba a pasar? Iba a descender precisamente el Padre, se iba a manifestar. Ese tipo se ve aquí, se ve al inicio del Pentecostés. En esa época se vio al final del Pentecostés. Dios puede hacerlo de esa manera para mostrar la perfección de su tiempo. El 16 de Nisan, entonces Jesús resucita, que fue un día domingo. Pasan 40 días y entonces en esos 40 días Jesús se le aparece a los discípulos ya después de la resurrección. ¿Dónde dice eso? Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pasaron los 40 días, entonces esos 40 días nos dan al 25 del Iyar, ascensión de Cristo, o sea, el 25 del segundo mes del año. Jesús asciende porque resucitó el 16 de Nisan. 40 días después del 16 de Nisan nos dan el 25 de Iyar, segundo mes del año. ¿Cuántos días faltan hasta ahí? Entonces, faltarían pocos días, que fueron exactamente 10 días, porque hasta ahí iban 45 días hasta el 25 de Iyar. El 5 de Sivan ocurrió lo que dice Hechos 2:1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿El cronograma de Pentecostés se cumplió? Se cumplió. Del 25 de Liar al 5 de Sivan eran 10 días para cumplir desde la resurrección de Cristo, donde se deben contar los 50 días, hasta el 5 de Sivan. ¿Cuántos días? 50 días. Y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días les dijo? No muchos días. Esos no muchos días eran 10 días. Desde el 16 de Nisan al 5 de Sivan, 50 días. Comparémoslo con el otro cronograma. Salida de Egipto, el 14 de Nisan, en la noche, y desciende Dios el 5 de Sivan. También el Espíritu Santo desciende el 5 de Sivan. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Los tipos que señalaban acontecimientos relacionados con la primera venida de Cristo, de nuestro Señor, se cumplieron exactamente en el momento de su observancia. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que los otros no se van a cumplir? Si Él es estricto en eso, ¿los cumplirá? Claro que los va a cumplir. Ahora vamos a ver los tipos del séptimo mes. El séptimo mes es un mes especial para el pueblo de Israel y también para nosotros porque nos muestran enseñanzas importantísimas. Las trompetas, la fiesta de las trompetas. ¿Qué era eso? Levítico 23:22 al 25 nos habla que los hijos de Israel debían en el mes séptimo, al primero del mes, tener un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Cuándo debería ser? El séptimo mes. ¿En qué día? El primer día del séptimo mes. Todo debía calcularse desde el primer día del primer mes para que todas
estas fiestas lograran sincronizarse como Dios lo había dicho, como Él había prefigurado los tiempos. Si ellos se perdían en esa cronología que Dios les había dado, se iban a perder precisamente los tipos y el antitipo no iba a cumplirlos. Cronograma del séptimo mes, miremoslo. El primer día, día de Tisrei, era el nombre del séptimo mes, esa era la fiesta de las trompetas, o sea, el Rosh Hashanah, las trompetas. Así les llamaban los hebreos, o les llaman. Los caraítas la celebran de esa manera, el Rosh Hashanah, el primero del séptimo mes. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Salmos 81:3. Notan que aquí está haciendo una referencia indirecta al calendario. ¿Dónde debía tocarse la trompeta? En la luna nueva, porque la luna nueva marcaba el inicio de cada mes y era el séptimo mes que se debía tocar la trompeta, el primer día del séptimo mes, el día de nuestra fiesta solemne. El primero de Tisrei, Rosh Hashanah, no lo olviden. Pero también habían otras referencias de esa fiesta que se cumplirán dentro de poco. Dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah, marcaba el inicio del séptimo mes y estaba mostrando algo interesante. No olviden esta cita. El día de la expiación, que es algo que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo, ¿no? Pero entendemos qué es. Vamos a ver qué dice Levítico 23, 27 al 28. A los 10 días del mes séptimo, noten, 10 días del mes séptimo, a los 10 días de Tisrei, era el día de la expiación. Ahí había santa convocación. Se debían afligir las almas y ofrecer ofrenda encendida al Señor. No debía haber trabajo común y corriente en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Me voy a devolver un momentico. El primer día nos muestra que es el día de Rosh Hashanah. Era un día que se debía tocar la trompeta. Apocalipsis 17 nos dice que cuando el ángel, el séptimo ángel, comience a tocar la trompeta, no está diciendo que la toca completa, sino que comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, 10 días antes del 22 de octubre se empezó a tocar la trompeta. El séptimo ángel empieza a tocarla y aparece el día de la expiación, 22 de octubre de 1844. Tal cual Dios lo había prefigurado, se cumplió. Yom Kippur, 10 de Tisrei, así se le llamaba el día de la expiación, el Yom Kippur. Ese día era especial, era día de juicio, día de reconciliación. Para nosotros, los adventistas, es una de las noticias más gratas el saber que nuestro sumo sacerdote inicia el día de la reconciliación el 22 de octubre de 1844. Quitémonos ese disco rayado de estar pensando que es el gran chasco. ¿Cuál gran chasco si fueron noticias buenas para nosotros? Ellos lo vivieron, nosotros no. ¿Por qué no rescatamos lo que nos sirve a nosotros y que es buenas noticias? Empieza el Señor a reconciliarme con el Padre. Empieza a ser el día de la reconciliación, la expiación. Porque ustedes deben entender que Cristo tiene tres formas en su ministerio. Debía ser profeta, debía ser sacerdote y debía ser rey. Las tres cosas no podía hacerlas a la vez. Primero fue profeta, cuando vino aquí a la tierra y predicó, hizo sus obras. Después sube al cielo y es sacerdote. Esa fase del ministerio de Jesús la está haciendo ahorita. Falta la tercera, cuando venga como rey. Profeta, sacerdote y rey. Lo debe cumplir Jesús y lo está cumpliendo.
Nosotros debemos por fe estar siguiendo esas fases del ministerio del Señor Jesús. En este momento es sacerdote, no es profeta ni es rey, es sacerdote. Cuando venga por segunda vez será rey, pero las fases se deben cumplir así. No podía ser sacerdote mientras estaba aquí en la tierra. Era profeta. Continuando con las fiestas del séptimo mes, estaba la fiesta de los tabernáculos. Después del 10 de Tisrei, el Yom Kippur, y después del Rosh Hashanah, entonces venía otra fiesta. Levítico 23, 27 al 28. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, notan que todos estos tipos eran en el séptimo mes. Será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Cuando la Biblia usa la palabra fiesta aquí, no se está refiriendo a las pachangas y a las glotonerías que forman hoy en día. Eso no es fiesta. La fiesta, esos son tipos de fiestas paganas, la que hace hoy el mundo. Las fiestas a las que se referían aquí era regocijo porque el Señor les había dado la bendición, por ejemplo, en el Rosh Hashanah. Por ejemplo, en esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, le agradecían a Dios, como ustedes pueden ver en la figura, por la abundancia que les había dado en las cosechas. Y sí comían, pero no como lo hacen hoy con gratitud en el corazón. Entonces, ¿qué prefigura esta fiesta de los tabernáculos? Será el 15 de Tisrei, primero de Tisrei, 10 de Tisrei, y el 15 de Tisrei hasta el 21 de Tisrei, 7 días de fiesta. Esto es muy bonito, hermanos. Van a ver ustedes ahorita qué estaba prefigurando esto. La fiesta de los tabernáculos se llama Sukkot, para el tiempo de Israel. Rosh Hashanah, trompeta. Yom Kippur, día de la expiación. Y Sukkot, fiesta de los tabernáculos. ¿Saben qué está prefigurando esto? Está prefigurando la cena de bodas del Cordero. Después de que Dios hace su reconciliación, ¿qué pasaba en ese día de la expiación? El sumo sacerdote salía y bendecía, dejaba de interceder, terminaba su intercesión y el pueblo se gozaba. Empezaban entonces una nueva etapa. 5 días después, empezaban las cosechas y empezaba a contarse entonces la fiesta del Sukkot desde el 15 de Tisrei al 21 de Tisrei. ¿Saben ustedes cuánto tiempo se va a demorar el Señor Jesús en regresar al cielo con los redimidos? ¿Lo han leído en primeros escritos? 7 días. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y al octavo día tendréis santa convocación. Después de esos 7 días empezará entonces el 15 de Tisrei, la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cena de bodas del Cordero. El Rosh Hashanah está prefigurando el sábado milenario, que ahorita lo vamos a ver con más detalle. El Yom Kippur, bueno, en esta festividad se toca el shofar, es el cuerno de carnero como una llamada al arrepentimiento y a la introspección. Meditación profunda en qué he hecho yo para la honra de mi Dios. El Yom Kippur es el día de la reconciliación o el día de la expiación. Eso ocurrió el 22 de octubre, de eso hemos hablado ya. Es el día más sagrado y solemne del calendario judío. Marca el final de los 10 días de penitencia, desde el primero hasta el 10 de Tisrei. 10 días de penitencia tenían que tener ellos antes de llegar el día de la expiación. Los Yamin Noraim se llaman esos días de 10 días de penitencia, que comienzan con el Rosh Hashanah. Yamin Noraim, recuerden, Yamin Noraim, días de penitencia. 10 días de penitencia había, del primero al 10 de Tisrei, desde el Rosh Hashanah hasta el Yom Kippur. Eran días de preparación, de reconciliación y confesión de pecado. Entonces, ¿nosotros ya pasamos esos días o estamos en esos días? Sukkot es la fiesta de la cosecha final. Vea qué interesante, mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes que el Señor habló de que Él venía a cosechar y a separar el trigo de la cizaña? Y que el trigo lo iba a recoger en graneros y lo iba a guardar en su granero y que la cizaña iba a ser destruida. Pues esto es lo que representa el inicio del reino de Dios, la cosecha final.
Y al final de estos días se da entonces la cena de bodas del Cordero, al octavo día. Mire lo que dice Patriarcas y Profetas, página 541, párrafo 2. La fiesta de los tabernáculos, estamos hablando de la misma fiesta, ¿no es cierto? Del Sukkot, no solo se remontaba a la estancia en el desierto, sino que como fiesta de la cosecha celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia el gran día de la recolección final, cuando el Señor de la mies envía a sus segadores a recoger la cizaña en manojos para el fuego y a recoger el trigo en su granero. En ese momento los impíos serán destruidos. No podía ser antes del Yom Kippur porque no se había separado el trigo de la cizaña. Debía ser después del Yom Kippur, la fiesta de la cosecha. Por eso cuando venga el Señor, viene con una hoz aguda. ¿Por qué? Porque va a cosechar la tierra, la cosecha final. Y el trigo se lo llevará a participar de la cena de boda del Cordero. Miremos otro tipo de fiesta del séptimo mes, que es el año del jubileo. ¿Cuándo se daba? El jubileo prefigura los 1000 años, después que la tierra es desolada y cuando Jesús ha ascendido con su pueblo y aquí se queda solamente Satanás. Levítico 25, 8 al 9 lo dice. Contarás 7 semanas de años. Note, 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. O sea que cuando se daba la semana 49 y ese día era el 10 de Tisre, el Yom Kippur, era un Yom Kippur muy grande, era el jubileo. Y debía hacerse el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, ese mismo día, cuando ya llegaban las 49 semanas, empezaba el año del jubileo, o sea, el año 50. ¿Qué pasaba en ese año del jubileo? Y dice, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Qué pasaba? Mire lo que dice Levítico 25, 10 al 13. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Este año era el año que los egoístas no querían que llegara, porque todos los esclavos eran proclamados libres. Todas las tierras que usted había vendido y las casas que había vendido volvían a su posesión, eran suyas nuevamente. Todo eso sucedía el año 50, el año del jubileo. ¿Y por qué jubileo? Porque se proclamaba libertad. No se debía sembrar en ese año en la tierra, se debía confiar en el Señor y la tierra descansaba. Y lo que hubiese quedado, lo que la tierra producía, de eso debían comer y producía en abundancia. ¿Por qué? La razón que él da es porque él prefiguró esa fiesta. Es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis, lo que la tierra les dé. Y Dios no desamparaba a su pueblo, porque ordenaba a la tierra producir lo que necesitaban. En este año, todo se quedaba otra vez en posesión propia. Si se hubiese vendido, ya se rescataba, volvía otra vez a quedar en propiedad suya, la casa o la tierra que hubiese vendido. Y el esclavo que tenía quedaba libre. Esas son buenas noticias del Evangelio eterno. La gran controversia en la página 580, el párrafo 3 nos dice, aquí será el hogar de Satanás con sus ángeles malignos durante 1000 años. Limitado a la tierra, no tendrá acceso a otros mundos para tentar y molestar a los que nunca han caído. En este sentido está atado. No queda nadie sobre quien pueda ejercer su poder. Está totalmente apartado de la obra de engaño y ruina que durante tantos siglos ha sido su único deleite. Queda atrapado y la tierra descansa. ¿Por cuánto? Por el año del jubileo, el milenio del jubileo, descansa la tierra de la obra de Satanás. Gran controversia, página 591, el párrafo 2 dice,
La obra de ruina de Satanás ha terminado para siempre. ¿Durante cuánto tiempo? 6000 años. Ha hecho su voluntad, llenado la tierra de aflicción y causado dolor en todo el universo. Toda la creación ha gemido y se ha afligido en dolor. Ahora las criaturas de Dios están liberadas, que se proclamaba en el año del jubileo libertad para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Qué bendición, hermanos. Deberíamos anhelar ese día realmente y estar libres de las tentaciones de este enemigo mortal. Toda la tierra descansa y se aquieta. ¿Quién descansaba también? La tierra. ¿Y va a descansar durante este milenio? Claro que sí. Y ellos, o sea, los justos, prorrumpen en cánticos, dice Isaías 14:7. Y un grito de alabanza y triunfo asciende de todo el universo leal. El año del jubileo se iniciará cuando Cristo venga por segunda vez y durante 1000 años estará la tierra aquí desolada y vacía descansando, solo con Satanás pensando en lo que hizo. Entonces, apreciados, el séptimo mes nos trae muchos detalles importantísimos que entender. Si vemos aquí que Cristo empezó a cumplirlos en la cruz, después como sacerdote y cuando venga por segunda vez. Faltan estos para que se cumplan, hermanos. Rosh Hashanah, el Yom Kippur, el 15 de Tisrei al 21 de Tisrei, el Sukkot. Que nuestro Dios nos ayude a estar en estos días, poder participar de esas fiestas solemnes ya no en la sombra, sino en la sustancia de lo que es en el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar una retrospectiva de lo que hemos estudiado hasta ahora, los tres ángeles, para que entendamos cuál es el objetivo final de estos estudios desde que iniciamos. Es entender qué son los mensajes de los tres ángeles. Entonces miremos que los mileritas predicaron el Evangelio eterno. ¿Por qué lo predicaron? Porque Dios les dio a ellos ese privilegio. ¿Qué pasó en 1798? Según Daniel, comienza el tiempo del fin. No es el fin del tiempo que es diferente, comienza el tiempo del fin. ¿Qué más pasó? Se abrió el libro de Daniel. Entonces Guillermo Miller y sus colaboradores entendieron el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Los mensajes de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel fue predicado entre 1833 y 1840. Primer ángel. ¿Qué se predicaba entre 1833 y 1840 como mensaje del primer ángel? Se predicaron los periodos proféticos de los que hemos hablado. 2520, 2300 tardes y mañanas, 1335 días, 1290 días, 70 semanas periodos proféticos, pero específicamente los tres que llegaban a 1844, periodos proféticos. Se predicó de la segunda venida del Señor, porque Guillermo Miller estaba hablando de la segunda venida del Señor. Iba a venir y eso despertó a muchos. Se predicó de la segunda venida. Se predicó de la purificación del santuario, aunque de una manera indirecta, porque estaban creyendo que era Jesús el que venía, pero la verdad era que iba a ser la purificación del santuario. Después del mensaje del primer ángel, entonces en junio de 1844 llega el clamor de medianoche. En junio 22 de 1844 llega el clamor de medianoche. ¿Qué se predicó en el clamor de medianoche? Hasta aquí lo hemos visto, mis hermanos. Los 6000 años. Los periodos proféticos son confirmados. Los tipos en la ley y otros detalles que ustedes ya vieron durante el transcurso de estos días. Yo no puedo decir que tengo los mensajes de los tres ángeles si no conozco qué son los periodos proféticos, qué es la segunda venida, qué es la purificación del santuario. Sería un mentiroso al decirlo así. El mensaje del segundo ángel, ¿qué se predicó y cuándo se predicó? Se predicó en el verano de 1844. Recordemos que los periodos proféticos, que el clamor de medianoche le dio poder al mensaje del segundo ángel. El mensaje del primer ángel, según Apocalipsis 14, ¿qué dice? ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Esos mensajes nos están mostrando los periodos en los que fueron predicados y los testimonios mencionan que esos mensajes están todavía vigentes. El mensaje del segundo ángel fue predicado en el verano de 1844. El mensaje del tercer ángel fue predicado
en 1844. Se empezó a predicar en 1844. Todavía no hemos llegado al mensaje del segundo ángel. Vamos en el clamor de medianoche. Si es la voluntad del Señor y ustedes quieren saberlo, con la ayuda de nuestro Dios, empezaremos a ver qué es el mensaje del segundo ángel y qué fue lo que se predicó realmente en el mensaje del segundo, en el verano de 1844. Después miraremos qué es el mensaje del tercer ángel, qué incluye el mensaje del tercer ángel que empezó a predicarse en 1844 y todavía debería estarse predicando, pero que no se está predicando. Así nos duela reconocerlo, no se está predicando, mis hermanos. Ni siquiera el primero, ni el clamor de medianoche, ni el segundo ángel. Los mileritas, por lo tanto, predicaron el evangelio eterno. Ahora reflexionemos. Qué pensamiento tan bendito, que somos justificados no por algo hecho por nosotros, sino por algo que ha sido hecho para nosotros. Que no tenemos que trabajar nuestro camino al cielo, sino aceptar el cielo ya pagado. Que somos rescatados si somos creyentes. El diablo, el pecado, el mundo no tienen derecho sobre nosotros. Somos rescatados. El precio ha sido pagado a nuestro favor. La señal de Dios está en nuestras frentes. El sello de su adopción está en nuestros corazones. La deuda ha desaparecido. El esclavo ha sido liberado. Jesús dio su vida en rescate por todos los que creen. ¿Qué dio Jesús y por quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo ya pagó. El diablo, el pecado y el mundo no tienen derecho sobre mí, porque Cristo ya los venció. La deuda que yo tenía ya fue pagada, ha desaparecido. ¿Por qué sigo tan incrédulo y no acepto esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Están letras verdes. Aceptar el cielo que ya ha sido pagado por mí. Somos rescatados si somos creyentes, si le creemos a Él. No decir que yo creo en Dios, sino creerle a Él. Si eso es así, yo tengo que creerlo. Es un pensamiento bendito que somos justificados. Recuerden que la justificación es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por éste lo que éste no puede hacer por sí mismo. Eso es la justificación por la fe. Y durante estos sábados lo hemos estado repitiendo. El Señor nos lo ha estado mostrando. Hijos, todo esto lo he hecho por usted. Si en Cristo recibo sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿qué más puedo pedir? Primeros Escritos, página 286 nos dice, entonces comenzó el jubileo. ¿Ven? Cuando la tierra descansaría. Vi al esclavo piadoso levantarse victorioso y triunfante y sacudirse las cadenas que lo ataban, mientras su malvado amo estaba confundido y no sabía qué hacer, pues el malvado no podía entender las palabras de la voz de Dios. Esto es cuando Cristo regresa. Empieza el jubileo, entonces nosotros volvemos a la posesión que hemos perdido. El Señor nos lleva de donde somos realmente porque nosotros no somos ciudadanos de aquí, sino nuestra ciudadanía está en el cielo. Allá regresamos a nuestra posesión real. Y una cita más. Consejos para la Iglesia, página 612, el párrafo 1. También está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, 320 y 324. Hermanos míos, comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. ¿Comprendemos eso, hermanos? Nos estamos preparando y debemos prepararnos no para la segunda venida, sino para la prueba que nos espera. Tenéis el celo intenso, la piedad y la devoción que os capacitarán para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición. Si hoy en día nada más nos medio alzan la voz y ya nos entristecemos o nos enojamos, ¿cómo será en ese momento que tengamos que hacer frente a la oposición más acérrima? Si alguna vez Dios habló por mí, llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios. ¿Estamos pensando en prepararnos para esos momentos? ¿O estamos tratando de que nuestros familiares se preparen primero que yo? Y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. ¿Ven lo importante que es conocer la verdad que nosotros sostenemos?
Usted puede hablar de los mensajes de los tres ángeles, pero si no los conocen, el enemigo nos vuelve trizas. Se va a criticar severamente todo punto de la verdad que sostenemos. Aquí entra el factor tiempo del cual Dios ha dado su orden. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho, ir a predicar el evangelio, ¿sí? No, dice el encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Reflexionemos, mis apreciados. Dios nos ha dicho que debemos prepararnos para la crisis que viene. Es una crisis severa que no ha habido otra en el mundo entero, en el universo. ¿Podemos saberlo? Ni siquiera nos lo imaginamos. Pero Dios ha dicho que Él nos sostendrá si nosotros nos hemos preparado. Que Él nos ayude, nos permita ser sabios, aprovechar el tiempo al máximo y poder avanzar en la preparación para la crisis que se avecina.